Bienvenidos a este primer episodio que está completamente relacionado con el tema del que les queremos hablar. Estoy muy emocionado. Hoy vamos a hablar de una palabra que seguramente pronunciarás mal como yo, pero que tiene mucho sentido con por qué retrasamos de pronto las cosas. Y para eso tengo a un amigo que desde hace mucho tiempo estábamos pensando estar aquí, pero que les diga él. ¿Qué tal, John? Muy feliz, muy contento, queridos amigos. Finalmente, como dice Rafa, estamos aquí después de tanto darle vuelta al tema y buscarle la forma y el momento justo. Y nos damos cuenta que el momento justo es cuando tiene que ser. Dios sabe cuándo se dan las cosas. Y justamente el tema que vamos a hablar hoy es sobre esta palabra que bien decías, cuesta a veces pronunciarla, pero más cuesta vencerla, y es la procrastinación. Me salió bien. A la primerita. A la primerita, la estuve ensayando. Y hablamos justamente de esto, ¿no? De por qué no empezamos con este tema de la procrastinación. Vamos a tener varios episodios, Dios quiera, pero dijimos, en lugar de empezar con este que estábamos preparando, ¿por qué no empezamos con la procrastinación? Que es lo que hemos estado haciendo con este mismo proyecto. Dijimos, creo que es el puntapié inicial e idóneo para poder darle inicio a esto que queremos disfrutar y hacer principalmente para nosotros y compartir también con toda nuestra audiencia y la gente que quiera sumarse a esto. Precisamente porque teníamos varios temas para empezar, ya los estarán escuchando, pero dijimos, a ver, tenemos un caso práctico que es el cómo llegamos a sentarnos aquí para hablar de este tema, para iniciar este podcast, así que les vamos a hablar de procrastinación. Y el ejemplo perfecto es cómo nos encontramos sentados hoy después de un tiempo para grabar este podcast. Yo quisiera abrir tema, abrir boca con ¿por qué postergamos, Gianfran? ¿Por qué tenemos esa naturaleza de pronto de postergar cosas? Híjole, de hecho creo que podemos verlo dentro de lo que, bueno, está claro, vamos a aclarar, ¿no? Todos se lo imaginan, ninguno de nosotros dos es experto en ciencia, ni mucho menos. Somos dos entusiastas de la oratoria, del compartir, del crear, y creo que en términos científicos, obviamente hay todo un tema químico en el cerebro del por qué, cuál es el motivo por el que vamos aplazando y decimos desde el reconocer, esto es importante para nosotros, tengo que hacerlo, a fuerza lo tengo que hacer porque es necesario para mi vida, porque va a cambiar mi calidad de vida, porque voy a cambiar también la calidad de vida de mi entorno, de mi familia, de mi pareja, o sea, más allá de saber todo el bien que trae a nuestra vida, no podemos romper esa barrera. Y justamente la procrastinación, según la ciencia, es eso, es una barrera que separa lo que debemos y necesitamos hacer con la fuerza de voluntad que carecemos, ¿no? Con esa urgencia que tenemos, que no hay forma de vencerlo. Y lo que hacemos es, desde el momento que hacemos conciencia de esto, automáticamente la amígdala del sistema límbico es como que se satura, como si fuera una máquina, como un cerebro o una computadora que toma temperatura y en lugar de asimilarlo para la parte de la producción y la productividad, lo que hace es reaccionar con muchísima dopamina y ansiedad. Entonces, con estos dos, en exceso, lo que hace es, no, acá no quiero estar. Acá no, de este lugar quiero salir. Entonces, automáticamente, ¿qué hace? Busca su zona de comodidad, su zona de confort, donde se encuentra más a la temperatura que no le sature la máquina, ¿no? Pero bueno, eso es muy técnico, muy... Sí. Ahora, creo que estaría bueno que podamos verlo desde el lado práctico, como me pasa a mí, como te pasa a ti, a toda la gente. No sé si querés compartir eso o doy yo mi opinión en base a... Sería bueno, esto es importante, que aclaremos la base para de pronto saber qué es y si te está pasando o no te está pasando. Pero sobre todo me gustaría justo eso, una vez que aclaramos que es algo natural, es algo que tu cuerpo de pronto crea como un mecanismo de defensa para que de pronto si te sitúas en esa posición, sepas que es parte del proceso y que a través de eso puedes encontrar situaciones que otros vivieron o que tú estás viviendo y saber cómo combatirla. Esto que dijiste es fundamental. A ver, tu cerebro se encuentra en este punto. Exacto. Y a través de ese punto quiero que sepas que es un proceso de tu cerebro.
No es que de pronto tú estás mal o eres el único al que le está pasando. Exacto. Y de pronto te sientas con esa culpa. Pero ya encontrándonos allí, ¿qué te parece si le entramos a cómo lo hemos vivido y cómo de pronto en ciertas situaciones se puede o vivir o vencer esa Definitivamente. procrastinación? La procrastinación, estamos bien afilados. Creo que lo principal es identificarlo. Ese es el puntapié inicial para poder transformar y crear algo nuevo sobre esto que queremos vencer, que es procrastinar, aplazar las cosas. Sí. Porque siempre tendemos a decir, bueno, no es el momento indicado, no es el momento perfecto. Es como si el ser humano tuviera la capacidad y la creatividad tan ingeniosa de encontrar las excusas con una inteligencia, ¿no? Si toda esa capacidad creativa para encontrar excusas pudiéramos volcarlas y transformarlas en el combustible para romper esa barrera, hoy ya estaríamos definitivamente o habiendo ya cumplido nuestros objetivos o parte de ellos, o por lo menos más cerca de. Y ese creo que es un tema importante a tocar a la hora de querer empezar a este proceso a vencerlo. Hablan mucho de uno de los métodos más importantes o más efectivos que tenemos que atender, es el no pensar en el objetivo completo, ¿no? Porque en todo el proyecto. Todo el proyecto, porque a veces eso resulta muy tedioso, desgasta. Esto dentro de la parte química del cerebro que estamos hablando, del cerebelo que maneja toda la parte de las emociones, la parte del subconsciente, todo esto que sentimos que muchas veces lo tenemos, pero no lo estamos reconociendo porque viene del subconsciente, de ideas limitantes, de ideas ya preestablecidas, a veces nuestras, a veces adquiridas por la sociedad, por la familia, por todo nuestro entorno. No podés hacerlo. Es demasiado tedioso. Eso es lo que pasa en la amígdala en el cerebro, que cuando hablamos de la parte del córtex, la parte frontal del cerebro que usa el razonamiento, la toma de decisiones, lo que dice es, tenés demasiado trabajo. Claro. Esto es mucho para nosotros, no podemos. Huye de aquí, porque de aquí vamos a estar mal, la vamos a pasar mal. Entonces, automáticamente, ¿qué buscamos? Esa dopamina, ¿no? Y está también, la dopamina no es mala, el problema es la dopamina artificial que creamos y cómo nos hacemos adictos a esta por, ya sabemos, las redes sociales, todo lo que es plexo, todo lo que es la parte de placer. Claro, ¿no? de lo inmediato. De lo inmediato, pero que es efímero, sí, ¿no? Y que muchas veces creemos es felicidad, cuando en realidad está comprobado científicamente que la dopamina es el enemigo absoluto de la serotonina, que es de la felicidad. Que es la que realmente... La que realmente nos hace felices, pero uno no puede ser adicto a la serotonina, uno no puede ser adicto a la felicidad. Estar eufórico. Exacto, eso no existe. Pero bueno, lo que hacemos es ser nuestras propias trabas, ¿no? Nosotros somos nuestros principales impostores de poder lograr nuestros objetivos, de cumplir nuestros sueños. Y entonces, ¿qué decimos? No es el momento, no es fácil, ¿no? Todas estas excusas que nos ponemos, ¿cómo lo podemos vencer? Es poner en práctica bueno, hay muchas formas. Está los principios de Pareto, ley de Parkinson. Hay un montón de formas que eso se puede buscar, se puede googlear y suenan difíciles, pero en realidad son prácticas. Es cuestión de crear hábitos. Y lo más importante es comenzar con una parte, desglosarlo. Si yo pienso en una carrera universitaria o pienso en construir un negocio grande o lo que sea, claramente vemos a dónde queremos llegar y proyectamos un camino interminable. Exacto. Pero si nosotros decimos, tengo que pintar la casa, loco, está toda sucia la casa. Las paredes se marcaron, que el perro, que el gato, que jugando a la pelota con los pibes en el patio, lo que sea. Voy a empezar con una pared. Bueno, ¿con qué voy a empezar? Voy a empezar con el patio. Y pintás una pared del patio. Y cuando te quisiste dar cuenta, ya hiciste lo más difícil y lo más importante, el comenzar, ¿no? Dicen que
que el primer paso es el más difícil porque una vez que das el primer paso, la otra pierna simula el mismo movimiento, imita y por repetición empezamos a andar. Sí. ¿Viste? Yo, ahora que mencionas esto, yo quisiera hablar de dos temas que están completamente relacionados. Uno, esto que dijiste es clarísimo. Lo más complicado puede parecer comenzar. Porque es un camino muy largo en donde si vas a viajar, dices, a ver, pero tengo que planear esto y esto y esto y esto. Se empiezan a volver varios pasos que tu cerebro no procesa. Dice, a ver, eso es demasiado. A lo mejor el primero lo tengo claro, pero los demás no. Entonces mejor huyo, ¿no? Y otro también muy interesante que es, digamos, el mito y la importancia de la motivación. ¿A qué me refiero? A que cuando vamos a procrastinar muchas veces es porque esperamos el momento de motivación a full para que empiecen las cosas y entonces decimos, como hoy ando al 25% motivado, mejor hoy no toca. Exacto. Cuando esté en mi mejor momento, completamente, entonces lo voy a hacer. Y sí, ahí es importante entender que esto no siempre va a ser así. La motivación es esa chispa que hace que el fuego empiece a andar, pero luego vienen una serie de pasos en los cuales a lo mejor no vas a estar tan motivado. 100%. Pero tienes que hacerlo encontrando ese momento inicial para empezar. Y a través de ese empezar, a través de ese paso a paso, se logra lo que tú dijiste. Para limpiar la casa, un ejercicio que yo hago mucho es mentalmente, digo, ok, hay mucho lío, 10 cosas vamos a recoger. 10 cosas. Correcto. El control, la computadora que dejé, hago mi checklist de 10. La escoba, exacto. Esto. Exacto. A lo mejor no había tiempo para más, puede que lo haya, pero el cerebro nos engaña. Ese es el punto al que quiero llegar. Y en ese sentido hay que tratar de dominarlo y tratar de establecer cuál es la rutina que más te ayuda a vencer ese elemento. La motivación es muy buena y es necesaria, pero si te dejas llevar por el hecho de creer que solo cuando esté la motivación a full se van a lograr los proyectos, vas a boicotearte a ti mismo y entonces vas a caer no en una procrastinación necesaria, sino eterna. Completamente. Porque no va a haber motivación. Y hoy estoy al 99, pero me falta un puntito más y entonces no lo voy a lograr. A través de eso me viene también a la mente el tema de el miedo a la perfección, que es otro de los elementos para procrastinar. 100%. ¿No? Quizás me invitaron a un proyecto o quizás voy a estudiar, como tú dices, la carrera universitaria, pero son tantos semestres y yo no soy tan bueno en esto y como no estoy tan estudiado en el tema, mejor no lo hago. Como no soy el mejor, o bueno, cree uno dentro de ese boicot que no es el mejor, hasta que no sea el momento perfecto, mejor procrastino y procrastino y procrastino. Sí, es como patear el crédito que debemos, ¿no? Es como que viene American Express y, híjole, debo 70,000 pesos. Bueno, voy pagándole de a poquito. Total, American me quiere como cliente. Le voy pagando. Pero al final, creo que ese aplazamiento es el que nos encontramos en el final del recorrido y nos damos cuenta que lo que creíamos que nos estaba dando calma es lo que nos termina deteriorando en todo, ¿no? Y algo importantísimo, y creo que es también a destacar cuando mencionás esto de la motivación, que es importante, pero no siempre la vamos a tener. El recurso, la herramienta de reemplazo cuando carecemos de la motivación es sacar de la caja la disciplina. Exacto. Sacamos la disciplina, que es lo que más cuesta. A todos nos cuesta porque es algo normal, es algo natural. Sí. Las personas siempre vamos a estar buscando el conseguir resultados tratando de gastar la menor cantidad de energía posible, porque es algo natural, es una cuestión biológica, química del mismo cuerpo que busca tener reservas, no quiere desgastarse y llegar a sus niveles críticos. Entonces, a ver, y esto es importante, esto no significa que debamos hacerlo con toda nuestra energía, y no, está claro que la forma más eficiente de hacer las cosas es de forma inteligente, poniendo más las ideas y el cerebro que el cuerpo y la sangre, ¿no? Eso es desde luego. Pero creo que siempre uno dentro sabe e identifica qué es lo que tiene que hacer. Solo que a veces pretendemos no saber algo que ya sabemos, porque es la mejor excusa. Sí.
Es decir, es que no sé cómo lo tengo que hacer, no sé qué tengo que hacer. No, pregúntatelo honestamente. Si hacemos el ejercicio, y esto es a puerta cerrada, nosotros solos, con nadie, no debemos explicación a nadie. Entonces, tú y el espejo, ¿no? Tú y el espejo contigo mismo y siendo honestos. Y tú dices, repítelo 2 veces, no sé qué hacer para resolver esto. Pregúntate, ¿no sé qué hacer? Automáticamente te va a venir imágenes, formas, métodos, figuras, y vas a decir, ok, sé perfectamente lo que tengo que hacer. El tema es que no sé si quiero hacerlo. Sí. Entonces, ahí está la balanza que tenemos que tener y ser desde una forma muy autocrítica y para nuestro bien, decir qué es lo que pesa más, qué tiene mayor valor. Estar un rato más en la cama o terminar esto que tengo que hacer, porque si hago esto ya paso a la fase 2. Y si no, nos quedamos, claro, un rato más en la cama, pero siempre vamos a estar en la fase 1 o ahí, ¿no? Sí. Como que empieza, pero no. Como que sí, pero no, como este proyecto. Sí, la gente no lo sabe, pero estuvimos, ¿qué? ¿1 año y medio? Un año y medio. 1 año y medio aproximadamente. Tú estabas aquí, yo estaba de viaje, estaba fuera de México. Y por teléfono diciendo, pero tenemos que hacerlo. Y ahora, y tuvimos esa misma conversación 3-4 veces más. Como que pasaba 1 mes o 2 meses y otra vez, ¡pum!, lo retomamos. Exacto. Entonces, ¿por qué lo procrastinábamos? ¿Cuál era el motivo? Siempre va a haber excusas. Siempre va a haber motivos de, hay trabajo, hay esto, hay lo otro, tiempo. Pero en realidad debe haber un montón de otras cosas que hay que trabajar mucho más dentro de uno, más interno, que es... lo que ahí es algo muy personal y está en uno querer trabajarlo, entender de dónde vienen las ideas limitantes, ¿no? Sí, por eso queríamos empezar con este tema. Yo platicaba con Gianfran y él conmigo y nos mandábamos mensaje y entre la plática salió vamos a hacer un podcast. Ándale. Vamos a hacer un podcast que no teníamos tan claro, pero lo importante es que a medida que íbamos avanzando teníamos más puntos en común para decir, tiene que ser de esta manera. Y él me decía, güey, sí tiene que ser de esta manera. Y cruzábamos, íbamos empatando. Pero también un ejercicio importante por el cual quería contar lo del podcast es porque creo que se hace un balance perfecto entre que por un lado la procrastinación te puede consumir y por el otro lado también es importante encontrar el timing perfecto para que las cosas sucedan. Este podcast me parece que fue la mezcla de esas dos. Porque por un lado quizás puede que estuviéramos procrastinando después de tanto tiempo, pero también sirvió para que en ese año y medio que estuvimos platicando, ajustamos ideas, ajustamos un poco el tema técnico, mira, se tiene que ver de esta manera, y queremos transmitir esta energía a la gente, y queremos utilizar las experiencias buenas y malas de las que ahora podemos reírnos, porque la vida tiene eso, que de pronto estabas muriéndote, volviéndote loco en el momento en que pasó, pero ya después te ríes de eso. Entonces, con esa mucha o poca experiencia que acumulamos en la vida, decir, encontramos el timing para ahora sentarnos y grabar el episodio. Que eso es lo mágico que me parece de que muchas veces sí, la procrastinación está ahí, pero encontrar el timing perfecto ayuda a decir ese balance, ok, tengo esa motivación, lo que decíamos hace rato, para hacerlo. Luego vendrá la disciplina para el resto de los episodios, pero ese será otro tema, ¿no? Y creo que algo muy interesante de esto mismo, de cómo también excusamos, ¿no? la procrastinación, es cuando lo dejo todo en manos de Dios. Claro. ¿No? Porque estamos, tú sabes, yo soy muy creyente, sí. 100%, y creo que los tiempos de Dios siempre son los perfectos, ¿no? Nosotros podemos tener un montón de planes, pero no necesariamente están alineados con la voluntad de Dios, con nuestra intención y nuestra voluntad. Ahora, sí, claro, Dios pone el proyecto cuando tiene que ser, pero uno tiene que hacer. Yo antes de hablarlo contigo te lo dije. Yo tenía por parte mía propia, independiente, que yo quería hacer un podcast. Dio la causalidad de esto, de que hablando contigo, tú ya también haciendo tu contenido, dijimos, che, estamos empatando en estas ideas, hay que hacer algo juntos. Eso sí, creo que es parte del proceso que se necesitaba, ¿no? Pero bueno, creo que como para tenerlo en cuenta, formas de poder darle un cambio a estas cosas que queremos hacer, escuché que hay formas de generar, ¿no? un cambio químico en el cuerpo que es
por ejemplo, a través de un método de ejercitación. Ejemplo, a la mañana te levantas, a la mañana lo primero que haces, algunos hacen, no sé, una meditación, otros se levantan, toman un vaso de agua y se ponen a hacer flexiones de brazo, burpees, y llegan a unos niveles de ¿cómo es la palabra? De químicos, digamos, en general. Exacto, ¿no? Entonces, desde el momento que ya están listos, como con esa energía, ya energizados, porque el deporte creemos que te cansa, pero en realidad te energiza, ¿no? ¿Cuántas veces salimos del gimnasio y estamos con más pila que con la que llegamos? Nos costaba ir al gimnasio, pero saliendo decimos, me quiero echar una hora más. Esa energía, dices, venga, ahora sí enchufe todos los problemas del mundo. Ahora le saco todo. Pero digo, podría ser una forma, tenerlo como un método, levantarnos a la mañana, hacer ejercicios y decir, listo, ahora sí estoy listo para empezar con eso que nos estuvo costando. Sí. Y lo que mencionábamos anteriormente, empezar por una parte, empezar por algo, porque muchas veces lo hacemos como diminuto este crecimiento y creemos que es poco, pero si nos ponemos a pensar, no sé, por ejemplo, hablando también de este caso del podcast, Sí. yo hace 4 años quiero hacer un podcast. Si yo hubiera empezado, como finalmente dijimos, vamos a hacerlo, y armamos la página, y armamos esto, y armamos lo otro, finalmente, si lo hubiéramos hecho, hoy ya seguramente tendríamos mínimo 3 años de proyecto, porque hubiéramos empezado y en un año hubiéramos empezado con esto, cambiando lo otro, aprendiendo, claro. Porque obviamente no somos expertos de esto, somos, ¿no? 2 pibes con ganas de... Y lo estamos disfrutando. Disfrutarlo, exacto, ¿no? Y lo que dijimos, qué bueno que a través de esto que nosotros podemos disfrutar, porque es algo para nosotros, el poder comunicar, el poder compartir, si esto llega a personas que también pueden utilizarlo, exacto, desde la experiencia de 2 personas, como todos los que nos están escuchando, y pueden encontrar similitudes, familiarización con cosas que a ellos también les pasa, que entiendan también que la procrastinación, como bien decías, no es que es mala, el tema es el exceso de esa procrastinación, sí, ¿no? Porque lo que hace la procrastinación es derivar y llevarnos a puertos que son poco agradables, sí, emociones y sentimientos que recaen en cosas que vamos a hablar en otros capítulos también, exacto, que es la angustia, la depresión, la ansiedad, el sentirnos poco merecedores, porque estamos en una era donde todo es un consumo muy rápido, muy efímero. Vivimos gran parte del día y de nuestra vida, si sumamos las horas del día, sí, a lo de la semana, a lo del mes, a lo del año, ¿cuánto tiempo estamos atrás de una pantalla viendo la nada misma? Porque en un principio se hablaba que las redes iban a ser redes sociales para conectar. Hoy no son redes sociales, hoy son redes suena fuerte, pero es un regulador de masas, sí, y controlador del común denominador de las personas, estudios todo el tiempo con nosotros de a ver cómo responde el ser humano, y ya ahora ya saben cómo es, saben cómo tenernos detrás de la pantalla, y lo único que vemos, ¿qué es? Vidas mejores que las nuestras, gente con mejor calidad, más felices, más sonrientes, más lindos, más buenos, más... Están a tope. Están a tope, ¿no? ¿Y eso qué genera? Genera depresión, exacto, genera angustia, genera distanciamiento entre las personas, sí, porque en lugar de mostrarnos de una forma honesta con lo que nos pasa y abrirnos a escuchar, a compartir, tú me puedes ayudar con esto, yo te puedo ayudar con lo otro, estamos en un momento... Sí, muy, muy complicado que, bueno, seguramente lo vamos a hablar en otros capítulos, ¿no? Seguramente porque están interconectados. Esto que dijiste, también identificar que la procrastinación puede venir de factores externos que te están presionando a creer. Abres TikTok, te compraste un libro, abres TikTok y un tipo leyó 50 en un día. Exacto. Entonces dices, a ver, entonces, ¿qué se te crea o tú piensas que estás en una procrastinación de leer los otros 49 que el otro tipo... No, en lugar de disfrutar el que tienes en tu mano. Listo, no hay un reto. Tú lee tu libro, disfrútatelo y vívelo.
En torno a consejos, yo quisiera compartirle a la gente un consejo que me sirve. Yo soy el hombre listas. Ok. Yo todo lo anoto, Bien. lo subdivido y sobre todo algo que recomiendo mucho, con esto que vinculamos mucho de tratar de avisarle al cerebro, dominar al cerebro, es las listas por la noche. Porque por la noche seguramente pasa que te duermes pensando en pendientes, proyectos, cosas que te agobian y que al final van a destrozar la etapa más importante, que es el sueño, para que puedas reponerte. Entonces, hacer listas que pueden ser a mano, si eres más digital, las puedes hacer en las notas del celular. Y en ese sentido, puedes dividir lo urgente de lo importante de lo secundario, ¿no? Y verás cómo tu cerebro va a sentir esa sensación de tranquilidad, de saber que puede recurrir a esa nota y tener mucho más claro a qué se enfrenta. Puede ser, el proyecto puede ser hacer el súper, algo tan cotidiano. O puede ser algo mucho más complicado como las tareas que tienes que hacer para un proyecto o para un negocio. Pero como lo mencionaste hace ratito, esa lista, ese ejercicio que haces contigo mismo te va a llevar a decir, ok, de este proyecto surgen subtareas. Y de esas subtareas resulta que en la semana nada más tenía que hacer una. Entonces mi semana va a ser mucho más tranquila si yo comprendo que me estoy enfrentando a un proyecto muy grande, pero esta semana, con que haga cheque en ese punto, estoy mucho más tranquilo y estoy cumpliendo y estoy avanzando en este monstruo que parecía un proyecto mucho más grande. ¿Algo que quieras añadir para ir cerrando? Y creo que ya todo lo central lo hemos hablado, Sin duda. lo hemos disfrutado. De hecho, creo que para cerrar, por lo menos algo que me gustaría compartir, que es desde mi experiencia personal, en algún momento de la vida, o muchos momentos de la vida, nos encontramos como muy seguros de dónde queremos llegar, pero de repente nos entra la duda si realmente es a dónde queremos llegar. Porque algo en lo que estuvimos invirtiendo tiempo, muchas veces dinero, sea una carrera, sea un negocio, un emprendimiento que de la nada compramos mercadería, esto, y lo dejamos después y quedó ahí, ¿no? Muchas veces eso nos confunde, nos deprime porque no nos creemos lo suficientemente capacitados para hacerlo, los niveles de tolerancia a la frustración son bajos, ¿no? Y creo que desde mi experiencia, y me gustaría compartirlo, es sin importar el tener claro al 100% el objetivo o cuál va a ser el fruto de lo que vamos a hacer, empezarlo. Sí. Porque es mejor estar en movimiento, en búsqueda de algo, que estar quieto en la espera de una posible idea que baje del cielo. Dios nos habla en movimiento también. Dios no nos habla sentados en un lugar, en nuestra casa, porque estamos tranquilos. Adentro de nuestra casa no pasa nada. Adentro de casa estamos tranquilos, no nos llueve, estamos calentitos, Sí. ¿no? Pero donde pasan las cosas es afuera. Aviéntate al ruedo. Aviéndate al ruedo con las relaciones, con las personas, con el lobby que se genere. No importa a dónde vas a llegar, porque a veces donde realmente tenemos que estar, lo descubrimos en el proceso. Eso, sí. Es ahí, Eso. donde ahí nace la motivación más grande y decir, era esto lo que yo tenía que vivir, esta era la búsqueda que yo tenía. Se me achina la piel, Sí, hermano. sí. Mira Tengo esto. una anécdota que sí. O sea, no se ve en el lente, pero mira, esto es... Y se me hace un nudo en la garganta, porque solo vemos hoy, y vuelvo a hacer hincapié en esto, a través de una pantalla, donde el 95% de la gente que vemos no la conocemos. Sí. Y no conocemos su verdadera historia, y no conocemos realmente su escenario, o cómo empezó, o si realmente los resultados que está teniendo son los que muestra. Sí. Entonces no nos frustremos. Nuestro recorrido es personal, es propio, es nuestro. Y los objetivos, si no los tenemos claros, no importa, a darle. En el camino, si hay que cambiar el rumbo, lo cambiamos, pero caminando y en movimiento. Sí. Eso es lo que quiero compartir y motivarlos a que hagamos, loco. Nadie nace sabiendo nada. En el camino es donde aprendemos todo. Aviéntense, háganlo. Esto con lo que dijo Gianfran conecto perfectamente. Fíjate, con esto cerraría. Yo estaba estudiando fotografía y medios digitales y lo abandoné porque me robaron mi cámara. ¿Sabes cómo me frustré? Le grité a Dios, le grité al cielo. Dije, yo no quiero saber nada más de fotografía en mi vida. Me metí a estudiar Derecho.
séptimo, octavo trimestre, me invitan a un proyecto que después desemboca en medios digitales. Y gracias a que estudié Derecho y me aventé eso, terminé otra vez haciendo fotografía y aquí parado. Porque esto que dijiste es fundamental. Sal a pelear tus batallas. Y a lo mejor tú decías, yo quiero ir a la izquierda, pero resulta que a la izquierda te desviaste tantito y llegaste a otro lado. Sí. No lo tenías planeado. Sí. Pero saliste, peleaste, te enfrentaste y ese camino que no parecía tan claro te llevó al punto a donde dicen que origen es destino. Y a partir de eso te aventaste al ruedo y lo conseguiste. Así que me encantó eso que dijiste. Con esto iríamos cerrando, si te parece bien, y invitarlos, digamos, a que nos compartan cómo ven esta sensación y nada. Adelante. Sí. Y algo final. Ahora sí, El fin final. Esta es la gota de tinta que cae de la pluma para cerrar, por lo menos de mi parte. Sí. Cancelar por completo la comparación con el prójimo, con el de al lado, con el vecino, con el amigo, con el socio, con el que sea, porque todos los procesos son diferentes y nosotros tenemos que vivir el nuestro. Eso es fundamental. Alegrémonos de lo que hoy estamos logrando y hay que enaltecer lo que estamos logrando y lo que son cositas pequeñas, démosle el valor a eso, porque desde el reconocer las cosas que hacemos y darles ese valor y ese reconocimiento es cuando la vida te prepara para objetivos más grandes, ¿no? Es eso. Gracias, amigos, a todos. Esperemos que hayan disfrutado como nosotros de este lado. Esperamos con Rafa poder estar con ustedes. Yo creo que ahora, la semana que viene, y esto todas las semanas, esperemos hasta que esto deje de generarnos esta felicidad y este placer, lo vamos a hacer. Seguiremos. Así que gracias a todos. Saludos. Hasta luego.